Q Digital informa que los contenidos expresados en el siguiente programa son responsabilidad única y exclusivamente de sus emisores. La energía, tu vida, quiere más tu ciudad. Quédate con nosotros, escucha la Q Digital. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Punto de Opinión. Hoy estamos a 8, ¿no? Bueno, 8 de julio 2021. Como siempre, con temas importantes, interesantes para toda la comunidad, como lo anuncié esta mañana, tenemos invitada e invitado especial, como siempre, de Todomed, porque vamos a hablar de mucho de salud mental, algo que no vamos a decir que sea novedoso, pero dentro de Todomed, que están haciendo un trabajo excelente sobre esta salud mental y otras cosas más que vamos a hablar. Pero más adelantico saludamos a nuestra invitada y a nuestro invitado. Voy a saludar al abogado Luis Alfredo Bonilla. Abogado, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, Diego Fernando, un saludo muy especial para usted. Como de costumbre, mi agradecimiento también para Chela Hernández y para la audiencia, mi saludo afectuoso, cariñoso. Bienvenidos a Punto de Opinión. ¿Usted quería hablar algo de Sandrini? Bueno, la verdad es que hay un personaje que en Palmira se dio a conocer hace muchos años porque acompañaba sobre todo algunos eventos, como era en el mes de diciembre, que lo que le llamaban las pellejas, que acompañaban con su tambor, con su flauta, su trompeta, y falleció en el día de ayer. Aquí está, Hernán Ríos, más conocido como Sandrini. Si uno dice Hernán Ríos, la gente no va a saber, pero este es Sandrini. La gente que asistía hace muchos años al bosque municipal, que lo veía también en los encuentros de melómanos que realizábamos la Asociación de Melómanos y Coleccionistas de Palmira, ASOMELOPAL, cada tercer sábado de mes allí, en la plazoleta que hay en el Parque Lineal, en la calle 32A, entre carreras 28 y 29. Este es Sandrini, nuestro gran amigo, dejó de existir en el día anterior. Y mucha gente desconoce, o casi todos los palmiranos desconocen, que él es el autor de este tema que nos va a colocar Cheral y que fue interpretado nada más y nada menos que por don Lisandro Mesa. A la vida, en una victoria, como jardín transeúnte son sus calles, sus mujeres mariposas en mil colores, si Palmira señor el jardín del valle, para mí es la ciudad de mis amores. Dios lo interpretó Lisandro Mesa y lo interpretó, digamos, en la época en que más producciones musicales vendía don Lisandro, que entre otras cosas, usted sabe, usted se dio cuenta de que incluso dejó hasta sus raíces en Palmira, que tuvo un hijo aquí con una amiga del barrio San Pedro, que se llama Eleonora. Se me olvida el apellido de Eleonora. Nosotros compartíamos con ella precisamente en esos domingos de primavera, allá donde íbamos con el papá de su invitada a gozar en la década de los 80, que nos reuníamos allá todos los jóvenes de Palmira. No vaya a dar más detalles. Y Lisandro Mesa, al igual que el Gran Combo, casi se quedan viviendo en Palmira. Sí, yo claro recuerda usted que aquí un gran amigo nuestro, también amigo del representante legal de Todomed, del presidente, Arturo Murillo, era empresario artístico,
y él era el que traía a estas orquestas y las paseaba por aquí, por el occidente colombiano. Paz en la tumba de Sandrini. Bueno, vamos entrando entonces en el tema. Saludamos a la médico Mayra Ortega de Todomed, y ella nos va contando todo el trabajo que ha hecho, todos los estudios que ha hecho, pensando seriamente en pues poner a funcionar como debe ser y como está funcionando Todomed, que es de las empresas de mayor proyección y realidad en el occidente colombiano. Y yo creo que muy pronto va a ser en todo Colombia, porque Todomed está creciendo a pasos agigantados y haciéndolo bien. Y eso nos enorgullece porque además es una empresa palmirana. Mayra Ortega, muy buenas tardes, bienvenida a Punto de Opinión. Doctora Mayra Ortega. buenas tardes a todos. Bueno, Mayra. Y, saludamos a José Acero, ¿no? Bueno, acerquémonos al micrófono y hablamos duro, tranquilo, duro, con fuerza, eso. A ver, Mayra, Todomed está, ha recibido muchos reconocimientos muy merecidos, pero hay algo que están trabajando ustedes y están proyectando como es la salud mental. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Qué los impulsó a ustedes a meterle la mano fuerte en materia de la salud mental aquí en el occidente colombiano? No hablemos solo en Palmira. Bueno, pues como saben, Todomed tiene una unidad de servicio que se llama Salud Mental, donde atendemos pacientes consumidores de sustancias psicoactivas y pacientes con diagnóstico de patología dual. Durante la pandemia vimos que se incrementó la necesidad de mayor atención a esta población. También se aumentó lo que eran patologías como la depresión, la ansiedad, y junto con la presidencia de Todomed decidimos que era hora de tener un lugar donde este tipo de personas pudieran estar en un lugar muy cómodo, donde se le pudieran ofrecer todos estos servicios, pero que además contáramos con un recurso natural y que fuera mucho más placentero, que le pudiéramos ayudar a complementar esa salud mental. Entonces decidimos que era hora de ampliar nuestros servicios, era hora de ampliar el lugar donde estábamos, porque ya nos quedaba muy pequeño, y actualmente nos encontramos construyendo una sede yendo para Tablones, que se llama Piedra Grande. ¿Qué es esta que estamos viendo? Que es esta que estamos viendo. La verdad, esto fue cuando recién se inició, al día de hoy está bastante avanzada. Contamos, ese es el área de las habitaciones para 200 personas. 200, es que es grande, ¿no? Sí, es bastante grande. Contamos con un área también de atención de consulta externa. Y además, el predio pues, donde estamos realizando esta unidad, cuenta también con una reserva natural. Tenemos un mariposario, tenemos un pequeño río que pasa por ambos lados de la unidad. Tenemos zona para los pacientes que están internados para trabajar mucho lo que es la terapia ocupacional. Entonces la idea es trabajar con animales, granjas, aparte pues de las actividades que nos ofrecen cada uno de los profesionales. Esta nueva sede, ustedes la han proyectado, pues bueno, 200 personas, para atender 200 personas es bastante amplia, pero van a atender todas las personas que lleguen, puede ser de otras partes de Colombia, del departamento del Valle, en fin. Sí, esa es la idea. Nosotros actualmente estamos en la revisión de nuevos contratos con otras EPS, pero también tenemos para particulares, también tenemos la idea de ampliar a servicios prepagados también. No solamente tienen que ser del Valle del Cauca, no solamente tienen que ser de Palmira, sino que todas las personas que estén interesadas y cumplan pues con los criterios para poder ingresar, son bienvenidos. Doctora Mayra, solo la cuestión de la salud mental, sabemos que eso es una cuestión bien complicada, ¿no? Y cuando las personas caen en el consumo de drogas psicoactivas, pues es bien complicado manejarlo. Eso no lo puede manejar, digamos, un solo médico, sino que eso tiene que ser un equipo, tiene que mejor dicho, eso es un paso a paso. ¿Cómo hacen ustedes ese trabajo? ¿Cómo lo tienen ideal? Bueno, nosotros actualmente en la unidad de salud mental contamos con un equipo multidisciplinario
tenemos psiquiatra, médico general, los médicos nos encontramos capacitados. Actualmente yo cuento con una maestría en drogodependencias, la otra médico que está actualmente en la unidad también se encuentra haciendo otra maestría. Tenemos trabajo social, psicología, terapia ocupacional, nutrición, enfermería. Tenemos 2 orientadores o reeducadores que están con los pacientes 12 horas al día durante toda la semana, que son un apoyo fundamental para nosotros. Y además se prestan actividades lúdico-recreativas también a los pacientes que se encuentran en esta unidad. Entre todos pues conformamos un modelo que está enfocado principalmente a todo lo biopsicosocial. Entonces trabajamos la parte farmacológica, pero también trabajamos la parte comunitaria. Para nosotros es muy importante la familia, entonces por medio de trabajo social y de psicología. A eso iba. Hay que involucrar a la familia en esta rehabilitación, ¿no? La familia, igual José ahorita nos puede colaborar mejor con la información, pero la familia juega un papel muy importante en este tipo de patologías. Entonces nosotros por medio de trabajo social, por medio de psicología, tratamos de acercarlos, los involucramos al proceso para que sepan cómo es, qué es lo que sucede con sus familiares que se encuentran en el momento internados o que asisten a consulta, y cómo ellos pueden actuar una vez finalizan el proceso. Ya, o sea, el proceso no es solamente del paciente, sino que es un conjunto. Son ellos, es el paciente y somos nosotros como un equipo. Doctor Luis Alfredo, en estos procesos que hay, pues si vemos las estadísticas, una de las mayores, hablando de las tutelas, para que vamos integrando, de las mayores tutelas o tutelas que se presentan es por salud. ¿Es así? Esto de la salud es bien complicado y las tutelas son reiterativas. ¿Cómo es el manejo de una tutela? Bueno, para complementar el tema que tratamos ayer, que tenía que ver con la Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991, yo ayer les hablaba de la joya de la corona, y la joya de la corona es la acción de tutela, que está estatuida en el artículo 86 de la Carta Magna. Y la tutela obedece precisamente a una acción que tienen los ciudadanos para poder acceder a un derecho que pueda estar en peligro, uno de los derechos fundamentales, como es el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social y en este caso el derecho a la salud. Y como tú muy bien lo dices, Diego Fernando, la tutela que la han querido derogar, porque la verdad es que no es tanto modificarla, sino que quería acabar con ella, mejor, por la reglamentación que le han querido hacer, porque precisamente es el mecanismo transitorio que tiene un ciudadano para acudir a la justicia y que ésta le pueda tutelar. En el caso de la salud, lo que tiene que ver con las autorizaciones para las consultas médicas, para la entrega de medicamentos, para la realización de procedimientos quirúrgicos o de exámenes. Y qué bueno que en Todomed, en cabeza de Américo Ortega, se esté trabajando en lo que tiene que ver con la salud mental, porque a mi oficina llega mucha gente que tiene enfermos mentales y aquí hay que hacer una claridad, no todos son producto de la drogadicción, hay gente que nace con esas secuelas, otros que en el camino, eso lo sabe mejor la doctora Mayra, en el camino puede encontrarse con esa dificultad de salud, y la tutela es el mecanismo cuando hay la negación del servicio. En este caso Todomed es una IPS y supongo yo, y tú nos lo podrás explicar mejor, que ustedes tienen convenios con las EPS y entonces es la EPS la encargada de autorizar
el servicio por parte de ustedes, pero a veces también en la tutela se puede vincular a la IPS. Cuando la IPS considere uno que no realiza el trámite como debe ser, cuando también hay lo que se conoce como la responsabilidad por negligencia médica. Entonces, no sé qué tanto les han tutelado los servicios a Todomed y sobre todo al área de salud mental. No, bien pueda, doctora. El porcentaje es muy bajo, incluso por el área de salud mental, actualmente no presentamos, por decir los últimos años, sí digamos que nos llegan tutelas, pero no son directamente por Todomed, sino porque, por ejemplo, la EPS no les autoriza la internación por un tiempo que ellos consideran que requieren. Entonces, actualmente, por ejemplo, nuestros pacientes son autorizados por la EPS 3 meses, pero a veces las familias consideran que sus familiares, valga la redundancia, deben de estar más de 3 meses o deben de tener una larga estancia, que no es el lugar, digamos, de nosotros. Entonces es ahí donde entra a jugar, digamos, esta parte jurídica, pero no directamente por mala prestación de Todomed o porque haga falta algo a nosotros, no es precisamente el caso. Una de las recomendaciones que hay que hacerle a la ciudadanía es que cuando vayan a interponer una acción de tutela, hay que vincular, en este caso, mire lo que contestaba la doctora Mayra, que no directamente a ellos, sino a la EPS, pero por ejemplo, en el caso mío, cuando hago una tutela, yo vinculo a la EPS, a la IPS y a veces hasta el mismo médico. ¿Por qué? Porque ya el juez de tutela los va a llamar a los 3 y entonces allí es donde el uno va a decir, no, yo no tengo nada que ver, es la EPS la que no me ha autorizado, o el médico dice, no, a mí no. Entonces, eso es para la seguridad del ciudadano, entonces se hace una tutela compleja. Y lo otro es que también se presenta la tutela con la medida cautelar, o lo que le llamamos nosotros la medida provisional. Entonces, mientras el juez resuelve la tutela, yo de una vez le digo que ordene la medida cautelar. Ejemplo, a veces uno le toca presentar una tutela y la persona necesita el procedimiento de manera inmediata, como se llama en salud, prioritaria. Entonces yo presento la tutela con la medida provisional y el juez decreta la medida cautelar, le ordena a la EPS o a la IPS que actúe mientras resuelve si verdaderamente se está vulnerando o no ese derecho fundamental que se invoca a través del ejercicio de la acción de tutela. Mire, pero aquí Jenny del Socorro Rodríguez dice, doctor Monilla, es una IPS privada, ellos solo hacen convenios con las EPS, por eso a ellos no les llega tutela. A ellos también les puede llegar la tutela. Sí, también. Claro que sí. ¿Por qué les puede llegar una tutela? Un ejemplo, que la EPS que tiene el convenio con la IPS Todomed ordena que al paciente, además de darle la atención de hospitalización, también Todomed, por ejemplo, le tenga que suministrar X o Y medicamento, un ejemplo. Y entonces la IPS dice no, porque eso no está en el convenio. Entonces allí se presenta la tutela porque no es problema del paciente. El paciente necesita su tratamiento y entonces ya ese trámite administrativo que se tiene que hacer tanto entre la IPS como la EPS no puede afectar la atención del paciente. Bueno, de todas maneras eso es algo normal, ¿no? Eso es algo normal, que se presenten estas tutelas en cualquier momento, ¿no? Aquí lo dije, esto es normal. En algún programa lo dije, Diego, empezando nuestra participación en Punto de Opinión, que a nadie se le niega su tutelazo, su demanda o su denuncia. Eso es así, eso es normal. Bueno, doctora Mayra, decía que solamente ustedes no solamente atienden personas que tengan problemas con la drogadicción, sino también dentro de esa salud mental entran personas que tengan problemas mentales, digamos, congénitos, por decir algo. Disculpe si estoy hablando erróneamente. Ustedes también se encargan de eso.
¿O es única y exclusivamente las personas que tienen problemas de drogadicción? Para internación, actualmente solamente pacientes consumidores de sustancias psicoactivas y con diagnóstico de patología dual. Entendiéndose ¿Cuál es esa la patología? patología dual como el paciente que tiene un diagnóstico por consumo, por uso o abuso de sustancias psicoactivas, pero que adicionalmente tiene un trastorno psiquiátrico. Es decir, yo consumo bazuco, cocaína, pero adicionalmente yo tengo una esquizofrenia. ¿Ya? Entonces, a estas personas se les dice que tiene un diagnóstico de patología dual. Entonces, esos son los que nosotros recibimos para internación. Los pacientes que tienen diagnóstico de trastorno mental, por ejemplo, que solamente tienen una depresión, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, que requieren internación, en la unidad actual no los estamos recibiendo, ¿ya? Pero sí estamos haciendo consulta externa, ya que requieran la valoración o el control por psiquiatría, por psicología, por trabajo social, eso sí lo estamos realizando. En la nueva sede de pronto están proyectando atender a esos pacientes con esas otras patologías diferentes al problema de la drogadicción, y qué bueno, mire, este programa para aclararle a la gente que nos ve, la drogadicción es una enfermedad reconocida por la OMS como el alcoholismo. Ya el alcoholismo y la drogadicción son dos enfermedades psicosomáticas, porque la gente a toda hora lo ve y es algo que a mí me indigna. Ese desechable, no, ningún ser humano es desechable, indigente, que es muy diferente, ¿no? En estado de indigencia, pero ya no es como antes, que la gente ve que es un vago, que es un degenerado, que no, eso es, ya son consideradas como enfermedades. Para que entremos ahora a hablar con el doctor José Acero, Mayra, las personas que de pronto quieran llevar a un familiar, un amigo, acercarlo allá, particularmente, ¿se puede hacer? Sí, después de que cumplan con los criterios de inclusión, por ejemplo, para internación. ¿Cuáles serían esos criterios? Bueno, nosotros tenemos actualmente, pues por la pandemia, no puede presentar sintomatología relacionada con COVID. Si es particular, que el paciente, o bueno, si está por EPS también, que el paciente sea consumidor de sustancias psicoactivas. Nosotros actualmente no estamos dando manejo para consumo de heroína, si ese es su diagnóstico, digamos, principal o su consumo de impacto. Consumo de heroína. De heroína, no, ustedes... no le estamos dando el manejo nosotros actualmente en la unidad de salud mental. ¿Cuál es la razón? Le pregunto por qué. Pues actualmente porque requiere un manejo diferente. Un manejo diferente y pues no lo hemos contemplado. Digamos que estos pacientes tienen una sintomatología un poco diferente a los otros pacientes, entonces en salud mental no contamos en ese momento con la infraestructura adecuada para poder atender pacientes consumidores de heroína actual. ¿Hay muchas personas diagnosticadas así o no? ¿No hay una estadística? Pues no la sabría en este momento, pero sí sé que es más notorio en el norte del Valle del Cauca. ¿Ah, sí? En cuanto a consumo de heroína. Entonces nosotros actualmente no, pero con la nueva sede nosotros sí nos estamos basando con todo lo que tiene que ver con la resolución 3100. La infraestructura realmente estamos siendo muy cautelosos de que cumpla con todas las condiciones para cada una de las áreas y de los servicios que queremos prestar. Entonces, la idea de nosotros es ampliar los servicios para que podamos atender, digamos, si requieren internación por trastornos mentales, los podamos atender. Si están agitados o se encuentran muy descompensados en el momento, los podamos nosotros atender y no los tengamos que remitir al hospital psiquiátrico, sino que ahí en la unidad que se está construyendo en Piedra Grande podamos prestar todos los servicios, desde consulta externa hasta internación, modelos de atención, por ejemplo, de hospital día, que el paciente es consumidor de sustancias pero no requiere quedarse a dormir o no requiere estar internado. Entonces tenemos un modelo en el que el paciente puede ir por días o puede ir por unas horas estipuladas y hacer las actividades correspondientes con el mismo equipo multidisciplinario. Pero este paciente duerme en su casa
y puede realizar sus actividades de su vida cotidiana normal, por ejemplo, si trabaja o si estudia, que no se vean afectadas como estas actividades. Yo quiero hacerle una pregunta y saludo a José Acero, a ver quién me la responde. Y es que, digamos que en Colombia hubo una época que las drogas que se conocían, que como consumidas por las personas, eran la marihuana, la cocaína y el bazuco. Digamos que lo que era la heroína, la morfina, pues no era como de mucho consumo aquí en nuestro país. Pero hoy, además de esas otras dos drogas, vemos que se ha implementado o incrementado mejor el consumo de las famosas drogas sintéticas. Ustedes también reciben personas y ¿cuáles son las consecuencias también que pueden derivarse del consumo de esas famosas drogas sintéticas? Sí, nosotros recibimos todo tipo de paciente con antecedente de consumo de sustancia psicoactiva. Sin embargo, como dice la doctora, no recibimos pacientes con heroína por el nivel de complejidad que requiere la atención para este paciente, por la intensidad del síndrome de abstinencia. En ese sentido, respecto a drogas sintéticas, sí recibimos a algunos pacientes, pero particularmente, como tú bien lo dijiste, la droga de impacto, el mayor porcentaje que recibimos es marihuana, bazuco y otros derivados de la coca. ¿Sí? Entonces, los inhalantes como el sacol o pegantes, gasolina, los recibimos y son los de mayor impacto sobre la población. Alguno que otro habrá consumido en su historia, en su experiencia de vida, heroína y sustancias sintéticas, sí, pero por excelencia la mayor sustancia de consumo de impacto es la marihuana y el bazuco, que es lo que ellos desde sus palabras dicen es el punto de no retorno. Si vos consumís bazuco, llegas a un punto de no retorno. Y por eso es que toman la decisión de iniciar el proceso de internación. Los que han consumido solamente marihuana o inhalantes dicen, no, es que yo solo consumo marihuana, yo el bazuco, uy no, bazuco. Y el que ha consumido bazuco dice, ya toqué fondo. Sí, porque lamentablemente lo que conocemos aquí como bazuco, que es la base de la cocaína precisamente, es el residuo, tiene digamos, la característica de que el consumidor se vuelve más ansioso. Entonces, alguna vez... Más adictiva. Más adictiva. Y alguna vez, por ejemplo, en la universidad tuvimos una conferencia, una charla con personal que manejaba esos problemas y nos decían que, por ejemplo, que el consumidor de bazuco no tiene problema en consumir, y como eso lo hacen a través de los cigarrillos, entonces decía que puede fumar 4 o 5 cajetillas de un cigarrillo con bazuco, a diferencia de la marihuana que como dicen, se fumará su porro, como le llaman los muchachos, y volverá ya pasadas unas horas de pronto a volver a fumar. Con el otro no hay problema, y es lo mismo que pasa, por ejemplo, ahora que tú hablabas con el sacol, el pegante. Cuando yo estuve radicado en Medellín, me quedé aterrado, les comento, no sabía cómo era, Diego, la muerte de un consumidor de pegante. Me tocó verlo, yo llegaba a la unidad deportiva Atanasio Girardot y había un tumulto de gente, y yo me acerqué, y era que estaba muriendo un muchacho que consumía pegante y permanecía por ahí. Mire, para hacer como la significación, se van como encogiendo. Se van como colocando, vuelven a la misma posición fetal y terminan. Y alguien que estaba ahí decía es que se va secando y se va secando por dentro. Entonces es algo bien fuerte, y el manejo de eso imagino que necesita pues un tratamiento bastante fuerte, José. Sí, la atención está diseñada para atender todas las necesidades del paciente, o entendido como el paciente con un antecedente específico. A nivel individual se personaliza la atención de acuerdo a cada experiencia, al tiempo de consumo, a la frecuencia, la sustancia de impacto, se va definiendo un plan de tratamiento para ese paciente. Vamos a hacer una aclaración.
el paciente nos llega con un tamizaje que se llama el ASIS 3.0, que es un instrumento a través del cual determina el grado de riesgo del paciente en relación a la frecuencia y la intensidad del consumo, ¿sí? Si uno se devuelve ese instrumento, encuentra que en el último apartado está el de heroína, está distante o está separado de las otras sustancias. Es por el grado de la complejidad de manejo que requiere el paciente heroinómano. De hecho, en Cali, la estrategia de atención al paciente que consume heroína es de mitigación. O sea, no es de voy a dejar que consumas la heroína, sino que consumir la heroína, porque si la dejas de consumir te morís, entonces te voy a dar los elementos o los insumos para que al menos consumir heroína no te incluya dentro de otra población de riesgo, como ¿cuál? Como la población con hepatitis o con VIH, por el reutilizar las jeringas o proyectarlas hacia los otros compañeros de consumo, ¿sí? Lo que me preguntabas de la atención del paciente, por ejemplo, que se murió por consumir Sacol, estoy seguro, de acuerdo a la revisión que hicimos de los últimos años de consumo, de la población de consumo, más del 80% tiene policonsumo. Entonces no solamente es alcohol, consumen, como te decía, marihuana y bazuco, y la sintomatología del paciente que consume bazuco, cocaína, sí tiene que ver mucho con el síntoma ansioso, se exacerba totalmente cuando consumen bazuco. Entonces vamos dirigidos en un primer momento a la sensibilización del paciente respecto a sus necesidades, porque el familiar llega, papá, mamá, esposa, hijos, con una queja, pero el paciente no es consciente de su queja, y ese es el trabajo de nosotros desde salud mental, en un primer momento, que el paciente haga conciencia de su realidad y comprenda cuál es su nivel de riesgo y a qué se está exponiendo. Si revisamos los riesgos, ya todos llegan con un riesgo activo, ¿sí? Entonces, en el que consume Sacol, por ejemplo, como dice el doctor, enlentecimiento, pérdida de memoria, y todos llegan con un deterioro cognitivo muy marcado, que de eso da fe el análisis de la terapeuta ocupacional que tenemos en la unidad, que es muy buena. Bueno, estamos conversando, charlando aquí en Punto de Opinión con la médico Mayra Ortega y el doctor José Acero, quienes están hablando de salud mental. Estamos hablando de salud mental porque Todomed, pues muy pronto va a inaugurar su nueva sede de salud mental. Y vamos a seguir hablando, y la pregunta que les voy a hacer, pero me la contestan después de comerciales. ¿Hay casos perdidos en la drogadicción? Ya regresamos. Todomed Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental, ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos 274-0879. Colegio Bilingüe San José Campestre en Palmira. Instalaciones campestres, espacios al aire libre, canchas sintéticas, canchas múltiples, espacio de juegos y piscinas, con salones abiertos y educación personalizada. Estudiantes bachilleres bilingües en inglés, alemán y tecnólogos en comercio internacional. Excelencia académica reflejada en nuestros resultados de las pruebas Saber ICFES. Contamos con 22 caballos de uso terapéutico, deportivo y pedagógico. Metodología constructivista utilizando el juego y 13 lúdicas donde podrán explorar actividades de robótica, diseño de productos audiovisuales, música, danzas, ecología y deportes para garantizar una educación dinámica y divertida con resultados efectivos desde el ser. Colegio Bilingüe San José Campestre en Palmira. Acerfle les presenta su nueva marca Nat Packing, bolsas de almidón de yuca, 100% biodegradables, compostables y orgánicas. Se disuelven en agua caliente, pueden ser consumidas por los animales, no contaminan mares y ríos y, lo más importante, no contienen derivados de petróleo. Nuestro emprendimiento adicionalmente contribuye a la mano de obra del pueblo Nasa, del resguardo indígena de Canoas al norte del Cauca. Acelflex, distribuidora autorizada Palmira. Encuéntrenos en nuestros almacenes Betel con Diana Carolina Ramírez. WhatsApp 320-858-8582 o al teléfono 300-321-7000.
BC Gestión Urbana. Somos un grupo interdisciplinario especializados en temas relacionados con licencias de construcción en todas sus modalidades, asesoría en temas relacionados al uso del suelo, licencias de parcelación y subdivisión, cálculos estructurales, estudios de suelo, propiedad horizontal, planes de implantación y regularización. Llámenos o escríbanos al 318-427-6355 o al correo electrónico victorcorreagestionurbana@gmail.com. Lo atenderemos sin ningún compromiso. BC Gestión Urbana. LAB Asesores Jurídicos, especialistas en derecho laboral. Tramitamos tu pensión, traslado de fondos pensionales, demandas laborales, derecho administrativo, medios de control de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales, de reparación directa y electorales, derecho civil, procesos declarativos de pertenencia, acciones reivindicatorias, derecho de familia, divorcios, demandas de alimentos, sucesiones y derecho penal. LAB Asesores Jurídicos. Está ubicado en la calle 31, 2622, oficina 212, Centro Comercial Novacentro. Teléfono fijo 283-6414, móvil 318-862-4824. LAB Asesores Jurídicos. LAB Asesores Jurídicos. Ve, volvamos a bailar, a juntarnos, a estudiar, a ir al cine, a salir. Vacunate, ve. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Por vos, por tu familia, por tu comunidad. Vacunate y lleva a tus adultos mayores a que lo hagan. No te arriesgues a contraer el COVID-19 o a propagarlo. Infórmate sobre tu centro de vacunación más cercano. Juntos podemos lograrlo. Vacunate, ve. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Palmira tendrá 7 proyectos para su transformación social y económica. Son más de 25.000 millones de pesos que invertiremos en educación, prevención de violencia, mejoramiento de vías y oportunidades de empleo y emprendimiento para cientos de palmiranos. En Palmira, cuando nos unimos, somos más fuertes. Alcaldía de Palmira. Palmira pa'lante. ¿Cómo estás? El día de hoy te recuerdo hacerle mantenimiento a tu estufa al menos 2 veces al año y para eso te recomiendo a Gas Natural Ingeniería. ¡Chao! La energía, tu vida, quiere más tu ciudad. Quédate con nosotros, escucha la digital. Regresamos a Punto de Opinión. Vamos a saludar a nuestros cibernautas. Diego Reyes, abogado de la Alcaldía de Cali. Muy buenas tardes. Rodrigo Dane, como siempre con nosotros. Rodrigo, muy buenas y bendecidas tardes desde el Barrio Olímpico. Armando Rivera Sánchez, buenas tardes. Escucha comentarios de las recomendaciones de las CIT, que no son obligatorias. Anoche en Bogotá, Popayán, disturbios y saqueos no se puede impedir. Esto es porque estamos violando los derechos de los manifestantes. Esta organización respalda acabar con las ciudades y la fuerza pública y la comunidad está desprotegida gracias a los vándalos y los famosos paros y bloqueos. Hugo Armando Tomina, buenas tardes, jóvenes. Carlos Rengifo, ¿cómo estás? Carlitos. Marlene Vergara, buenas tardes. Un saludo especial al equipo de trabajo y la fiel audiencia de la Q Digital desde Rosso. Javier Rodríguez Caicedo, Marlene Vergara Varela, un abrazo. A todos ustedes muchas gracias y Javier, bien de salud. Yolanda Erazo Rendón, buenas tardes. Luis Edilberto Beto Vanegas dice, Lisandro también tuvo un hijo en una hija de la carrera 36 con calle 35 y 36 en la Emilia, hasta la dirección le dan pues. Oh, sí. Bueno, Julián David López Ortiz, qué buen trabajo y equipo realizamos en la unidad de salud mental. Hugo Correa, buenas tardes. Esa canción así interpretada es muy similar a la famosa La Banda Borracha, que interpretó también Alfredo Gutiérrez. Fue escrita en 1966 por el mexicano Miguel Laure Rubio, conocido como el Rey del Trópico, y fue famosa una canción en 1966. Sí, yo me acuerdo de La Banda Borracha.
Lo que pasa es que la banda está borracha. Bueno, ahí va. Ana Milena Paricio Delgado, buenas tardes para todos en sintonía del barrio Bicerta. Jesús Rodrigo Saavedra González en sintonía. Francia Elena Giraldo García, hola, muy buenas tardes para todos desde Valencia, España. Gracias, Francia Elena, como siempre con nosotros. Jenny del Socorro Rodríguez, doctor Bonilla. Bueno, a ese ya la habíamos leído. María Victoria Ballestero nos saluda. Gerardo Jesús Martínez, para Todomed Limitada, la salud mental es importante y cuenta con un equipo multidisciplinario calificado para cuidar de ella. Felicidades, excelente labor. Juan Bernardo Sánchez en Lima, Perú, nos saluda. Nelly Escobar Durán, Carlos Novelti Arteaga, buenas tardes. El fin es ser habitante de la calle. Y si es una enfermedad temprana, la falta de autoestima, nervios, ansiedad, moda, recreación, tema político en el momento. Punto que aprovechan los vendedores de estas sustancias. Y si se conoce de mucha gente que superaron por voluntad propia o terapias este flagelo y hoy día son personas con vidas normales dentro de su entorno. Espacio 8 Circo T dice, disculpen, ¿cuál es el término apropiado o correcto? ¿Indigente o habitante en situación de calle? ¿Cuál sería? Habitante en situación de calle. Habitante en situación de calle. Sí, así lo enmarcan en los diferentes tabulados que hacen todos los programas que tratan de trabajar el tema, pero ambas acepciones son aceptadas, ¿no? Indigente o habitante de calle. Se dice indigentes. O habitante en situación de calle. Bueno, habitante en situación. Pero básicamente es habitantes de calle. Habitantes de calle. Lo que pasa es que el término indigencia suena más como al deterioro de la persona, ¿no? Sí, tiene otra connotación. Otra connotación, pero ambas acepciones son válidas. Bueno, Robeira. Lo que sí no se puede aceptar, perdóneme Diego, es que a mí me enerva. Le indigna. Me indigna que le digan a un ser humano desechable. Eso sí me da piedra, pues, perdónenme la expresión. Robeira Reina Sánchez, buenas en sintonía. Osco dice, lo está viendo. Oscar Williams Hurtado, cordial saludo. ¿Cuál es el costo de internación de un adicto en Todomed? Bueno, en Todomed depende directamente de los diagnósticos que tenga el paciente y los medicamentos que él requiera. Puede oscilar entre 1.900.000, 2.500.000 el mes y se le incluyen todas las valoraciones y todos los seguimientos que mencionamos al inicio. Adicional, todo lo que tiene que ver con su alimentación durante la internación, medicamentos, medias tardes, la dotación para dormir. Entonces, ¿Una EPS paga eso también, cierto? ¿O no? Sí. Ah, bueno. Una pregunta, Diego, perdóneme, sí. Ahora que hablan del costo del tratamiento, porque siempre hemos escuchado que no es accesible, ¿no? Por eso hay mucha gente que tiene en su familia personas con este tipo de patologías y no tienen la capacidad de acceder a esta atención, pero eso es una de las cosas que nosotros hemos resaltado en Todomed y es que se permite, creo, que sea accesible para que haya la posibilidad de tratamiento. Pero una pregunta, ustedes, por ejemplo, con el municipio de Palmira, ¿en algún momento han tenido algún tipo de convenio? No. No, bueno, no ahora, sino en cualquier momento. Nunca ha habido la posibilidad de que, me parece que es una falla que el municipio de Palmira, sabiendo que... No se acerque, ¿no? No se acerque porque... O sea, si estamos como referentes en cuanto a todo el área de salud mental, si somos muy cercanos a la Secretaría de Salud, incluso lo que les comentaba ahorita, ellos nos pidieron unas capacitaciones a nosotros con todo lo relacionado al consumo de sustancias psicoactivas, que las estamos haciendo cada 15 días para todo el personal directo de la alcaldía, pero en sí como un convenio que nosotros digamos, ellos cuentan con una población que requiere que sea atendida por nosotros. No, actualmente no. Porque la verdad, es una cosa que sería importantísima, porque una de las obligaciones gubernamentales es el de tratar de apoyar y de asistir a los habitantes de calle.
a las personas en situación de indigencia y que tienen este tipo de problemas de carácter mental, pues la verdad es que qué bueno sería que esta administración, a través de la Secretaría de Salud, suscribiera un convenio con Todomed para que pudiera el municipio subsidiar la atención a todo este tipo de personas, porque en Palmira le cuento que lamentablemente se ha aumentado el número de personas en esta situación de indigencia o habitantes de calle, y sobre todo por problemas de drogadicción. Le cuento que da a veces tristeza ver hoy personas tan jóvenes. Yo los quiero invitar a que se den una pasadita por la 25 con 25, entre 24 también. Yo pasé hace por ahí un mes que iba para la IPS, donde me atienden los servicios de laboratorio, y me da tristeza ver un niño, yo creo que no tenía más de 11 años, ya consumiendo. Bueno, lamentable. Saludamos también a Javier Calero Salas. Javier, ¿cómo estás? Jenny del Socorro Rodríguez, habitante en situación de calle, es la más acertada. Américo Ortega dice, saludos Mayrita, ahí está, salúdalo al papá, tranquila, no hay ningún problema. Yo creo que Américo debe estar diciendo, yo recuerdo que cuando yo llegué a la selección Valle de voleibol, pues claro, pues el papá y la mamá lo iban a ver a uno, ¿no? Y entonces a mi papá le sacaron el cuento en Fleischmann, que era la empresa donde trabajaba, que ese es mi hijo, que cada que yo hacía una jugada, y el viejo enojaba, y le, ¿para qué te enojas? Entonces me imagino que Américo está diciendo, esa es mi hija. ¡Ah, hombre! Yo por aquí quiero saludar a unos amigos que nos ven en el exterior. Por aquí tengo a Olmedo Castro, que nos ve en Miami, Sixto Varela en París, Francia Elena Giraldo en Valencia, España. Espérenme que por aquí, Juan Carlos Velasco, no sé si ya está en Nueva York o todavía está en el eje cafetero, pero él también nos ve desde el exterior. Bueno, Marta Rosalba Gómez, muy buenas tardes, un poquito tarde, en su sueño, dice, haciendo vueltas médicas. Bueno, y W. Andrés dice, Todomed, salud mental, velar por el bienestar de nuestros usuarios es el lema principal para todos los que desempeñamos nuestra labor para con ellos. Bueno, hay casos que, ¿cómo es que dice la pregunta ahora? Perdidos. Hay casos perdidos en esto cuando una persona pues ya... El no retorno. Sí. Sí, hemos tenido casos fallidos, como también hemos tenido casos muy exitosos de los pacientes que han pasado por la unidad de salud mental. Como les comentaba ahorita, la población es muy difícil cuando nosotros realizamos un proceso con todo nuestro equipo multidisciplinario, pero cuando egresa el usuario sale un entorno donde es complejo, donde sus familiares son los que consumen, son los que expenden la droga, donde no tiene otro círculo sino llegar al mismo, que es la droga, ¿ya? Entonces es bastante complejo. Nosotros trabajamos en la última fase de internación, que es el último mes que ellos están, todo lo que tiene que ver con proyecto de vida, todo lo que tiene que ver con reinserción social, tratamos de ubicarlos para que estudien, para que salgan con un trabajo, pero la verdad es complejo. Nosotros realizamos un estudio, como comentaba José ahorita, de los pacientes que han pasado por la unidad de salud mental desde el 2012 hasta el 2020, marzo del 2020 que inició la pandemia. ¿Cuántos? ¿Tiene una estadística más o menos cuántos han pasado? Del estudio tuvimos 1046 pacientes, pero teniendo en cuenta de que estos 1046 pacientes han reingresado varias veces a la unidad. No solamente a la unidad. Eso le iba a preguntar, doctora Mayra, ¿qué tan constante, qué tan frecuente es el que ustedes reciban a un paciente, o sea, conozcan pacientes de 2, 3 veces de recaídas? Es frecuente, y normalmente en el estudio que nosotros realizamos, el promedio está más o menos en que reingresan hasta 2 y 3 veces, no solamente en la unidad de nosotros, sino que a veces ellos también les autorizan para otras unidades. ¿Y por qué le hago la pregunta de la frecuencia? Porque se le iba a terminar con otra.
¿cuál es, o sea, una vez el paciente pasa por la atención de Todomed y le dan de alta, cuáles son las recomendaciones? Porque una cosa es mientras está internado y está ya tratado por todos los especialistas, porque a diferencia de, por ejemplo, del alcoholismo, el alcohólico empieza a tener la abstinencia y de pronto puede lograr, con lo que se conoce con el plan de las 24 horas, ir sumando de 24 en 24 y puede lograr un periodo de 4, 5, 6 meses sin consumo y de pronto se puede sostener. Y una de las recomendaciones es no asistir a fiestas, pero con el enfermo drogadicto, el problema es que donde vaya al parche, como le llaman, y prendan un puro, ahí está otra vez en peligro. Cuando se enfrente a la calle. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, nosotros realmente le damos varias. Desde el área de psicología y de trabajo social se enfatiza mucho en la última fase del paciente. Una de las recomendaciones es lo que ustedes decían. Pues primero tratamos de que el paciente salga ubicado, ya sea a estudiar, ya sea a trabajar, pero que no salga a su casa a quedarse viendo televisión, claro, o viendo a su familia, sino que realmente esté ubicado en la sociedad una vez finalice el proceso. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos mucho la parte familiar para que ellos nos colaboren con esa ubicación. Normalmente la población que nosotros manejamos saben todo lo que tiene que ver con construcción, la mayoría no han terminado un bachillerato, entonces es complejo, entonces muchos dicen yo quiero finalizar, entonces tratamos de que las familias los ubiquen a nivel laboral o con lo que saben hacer o que puedan estudiar. Lo otro es la recomendación, la medicación. O sea, todos los pacientes de nosotros salen medicados, tratamos de que no tengan unas altas dosis de medicamentos, pero sí que se concienticen de la importancia de la toma de la medicación, aparte de concientizarse de la patología que ellos tienen, o sea, que la conozcan, que se apoderen de ella, para que cuando salgan no se sientan tan confiados, una vez baje la ansiedad y se sientan tranquilos, porque eso es lo que los incita nuevamente a consumir. Nosotros normalmente les decimos que continúen con su medicación mínimo 6 meses. Las consultas de control por consulta externa, por psicología, por psiquiatría son muy importantes para que les puedan hacer reajustes de medicamentos, ya sean que aumenten, disminuyen, puedan manejar su sintomatología. Y lo otro súper importante, pues evitar como todos esos factores de riesgo que son las fiestas. Ellos normalmente dicen, no doctora, mira, es que me pasaron una cerveza y yo me tomé esa cerveza y ya con eso empecé otra vez. Entonces tratamos como de enfatizar también mucho eso de no reciba la cerveza, evite esos grupos de sociales donde saben que van a tomar, donde saben que van a fumar, donde saben que van a vender. Y normalmente es como eso. Y de parte de Todomed, una vez los pacientes egresan de la unidad, nosotros les hacemos un seguimiento como un aporte de nosotros. No lo llamemos vigilancia. No, es más un seguimiento. Es un seguimiento. Sí. Para recordarles que tienen un compromiso. ¿Van y lo visitan a la casa? Actualmente ya los estamos visitando. Lo que estamos haciendo es que una vez finalizan los pacientes el proceso, nosotros los llamamos durante la primera semana todos los días. ¿Cómo va? Recuerde seguir como esas rutinas que cuando estaban internados, esas mismas rutinas las tengan en su casa. Entonces acostarse a las 8, temas de alimentación, evitar consumir alimentos que produzcan mayor ansiedad. Entonces los llamamos, les hacemos seguimiento de cómo van, si están durmiendo, si se están tomando el medicamento, si están trabajando, estudiando, o sea, qué están haciendo durante esa primera semana. También estamos pendientes de la autorización de su primer control por psiquiatría y por psicología por consulta externa, como para que ese paciente no se pierda una vez egrese. Ahorita estamos trabajando para que una vez ellos finalicen el proceso, pues nosotros seamos los que les podamos hacer el seguimiento con psiquiatría y con psicología, no que el paciente egrese y pase un mes y ya, digamos que entre comillas lo perdamos. Ya. Doctora Mayra, ¿ustedes también trabajan en el alcoholismo? Sí. Ah, también ahí. También estamos. Pero no van unidos, ¿no? No el alcohólico tiene que ser drogadicto. O hay una... Lo que pasa es que el alcohol entra como sustancia psicoactiva pero legal, ya lo que es alcohol y cigarrillo, entonces igual sí hacen un mismo proceso que los otros pacientes, ya dependiendo si requiere internación o si lo podemos manejar directamente por consulta externa. Bueno,
Ahí está, Todomed. ¿Algo más, doctor José Acero? Sí, importante recordarle a la audiencia la importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico y a los seguimientos. Si usted tiene un familiar, usted se encuentra en una posición de paciente o en situación de paciente, viva su vida de una manera responsable, atendiendo todas las recomendaciones que haga el servicio médico interdisciplinario que están dirigidas a la conservación de su salud y de su capital de salud mental. Esa es la recomendación más importante que hacemos a los pacientes y estamos abiertos para recibirlos cuando se requiera de acuerdo a sus necesidades en salud mental. Estamos con un equipo profesional y altamente capacitado para las necesidades de los usuarios. ¿Qué se siente cuando ustedes logran y ven que alguien logró superar la drogadicción? ¿Qué se siente allá ustedes como equipo médico, como colaboradores, como personas que van y se han, digamos, se han entregado a ese paciente y a esa familia? ¿Cuál es la satisfacción que ustedes sienten? No, esa es una emoción muy grande, que lo diga doña Elizabeth, mi mamá que me está acompañando, porque la verdad es que nos ha sucedido. Muchos de los pacientes pues son de Cali y algunos son de aquí de Palmira. Digamos que el que nosotros salir, cualquiera de los que trabajamos en la unidad de salud mental y encontrarlo, que esté bien, porque nos saludan donde sea, la verdad es una satisfacción bastante inmensa, porque sabemos que hicimos un buen proceso. Incluso ellos nos llaman y lloran, entonces lloran por teléfono, pasan con mi mamá que también trabaja en salud mental, entonces llora ella también. Fanny, que es la que nos ayuda con el seguimiento de los pacientes de cómo va, entonces llora todos los días porque nos dice, es que está bien, no ha recaído, y se le mete como ese sentimiento, y la verdad es que es como, no sé, reconfortante, nos motiva a continuar, que no son esfuerzos, seguir trabajando en eso. ¿Qué porcentaje tienen ustedes de efectividad? Pues actualmente un porcentaje que les podamos decir exacto, no. Si estamos trabajando en eso, como les comentaba también ahorita, hicimos un estudio donde medimos la efectividad de nuestro modelo, pero a nivel de internación. Sí. Pues actualmente nos encontramos recopilando toda la información para poder medir la efectividad una vez los pacientes egresan. En eso estamos, para la próxima entrevista de hoy. Sin embargo, en los últimos 2 años tenemos más del 50% de pacientes que se conservan estables o abstemios, que no han recaído en ningún tipo de sustancia. Eso es bastante, Hay que tener en cuenta también que el hecho de que el paciente egrese y consuma una vez no quiere decir que haya recaído, sino que mientras él pueda ser, no sé la palabra, funcional, pueda ser... Es que hay un componente conductual, entonces se habla de la conducta adictiva, no solamente del consumo de las sustancias, sino de la conducta adictiva, que son los hábitos y comportamientos asociados a ese consumo de la sustancia. Entonces el paciente recae cuando ha tenido contacto con la sustancia, pero además ha retornado a esas conductas adictivas. Entonces por eso más del 50% en los últimos 2 años, ese 50% se ha conservado libre o distante de retorno a esas conductas adictivas, afortunadamente. La persona que llega ya llega por voluntad o obligada. Voluntad. Eso es uno de nuestros criterios que quedaron ahorita inconclusos, son uno de nuestros criterios de inclusión. El paciente debe querer realizar el proceso de rehabilitación, desintoxicación, de consumo de sustancias psicoactivas. No tenemos a nadie obligado, no amarramos a nadie, no inmovilizamos. Obviamente se hacen movilizaciones en caso de que se requiera, ya por bienestar del paciente y por seguridad de nosotros, pero de resto el paciente debe querer, le deben hacer realizar su proceso. Cuando entra, por ejemplo, en sus estados de ansiedad, de querer abandonar, de desistir del proceso, se hace una intervención por cada uno de nosotros, por psicología, por trabajo social, por los orientadores, médicos, psiquiatría, y llegamos a un acuerdo con ellos, ¿ya? La mayoría se quedan, incluso algo que sí podríamos decir es que normalmente ellos están 3 meses, 90 días, y de esos 90 días nosotros tenemos que los pacientes se encuentran en la unidad aproximadamente 75-80 días de los 90, lo que indica que nuestro modelo de atención es bueno, los pacientes son adherentes, les gusta, el trato es muy humanizado. La verdad es que intentamos de que hayan muchas reglas, pero a la vez que ellos se sientan en familia. ¿Ustedes tienen más o menos
estipulado en cuánto tiempo una persona puede desintoxicarse y digamos, reincorporarse a la sociedad? Es complejo. Digamos que la desintoxicación se puede hacer durante el primer mes de internación, un primer mes, pero es un proceso largo, ya no es un proceso que sea de 3 meses solamente o de 2 meses, no necesariamente que sea de internación, pero sí que una vez el paciente egrese como de ese proceso en el que ha estado intensivamente, pues continúe con todo esto a nivel de consulta externa, pero de esa misma forma, o sea, que no se pierda como ese hábito. No sé, un proceso yo pienso que es largo, pero de 3 meses no podríamos decir que el paciente salga 100% bien o que ya diga, no, definitivamente... Hay que querer, ¿no? Hay que querer, eso es una ayuda muy importante. Eso es como, miren, yo conozco los programas de Alcohólicos Anónimos, de NA, de Narcóticos Anónimos, y el primer requisito es la aceptación. Cuando no hay reconocimiento es muy difícil. Si usted lleva a la persona obligada, pues va a estar allá, pero contra su voluntad, y ahí va a ser más difícil el tratamiento. Yo quiero hacer un llamado desde aquí a la administración municipal, al señor alcalde Óscar Eduardo Escobar García, para que estudie la posibilidad de tener en cuenta a través de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación, porque escuchaba que decía la doctora Mayra, de programas, esos programas de prevención, de difusión, de educación, se pueden hacer en las instituciones educativas, en las diferentes sedes, pero a su vez con la Secretaría de Salud se hace un convenio para el tratamiento de todos aquellos habitantes de calle que tenemos en Palmira, y sería una muy bonita labor. Quiero desde aquí felicitarlos a ustedes, a todos los de Todomed, y especialmente pues a Américo Ortega, y que pues adelante con todo este trabajo que es muy bonito. Muy interesante lo de la salud mental y todo el trabajo que está haciendo Todomed. Mayra, finalmente, y doctor José Acero, de pronto de toda esa cantidad de personas, más o menos unas 10.000 personas nos están viendo en este momento. Si alguien tiene algún problema, esa persona, de un familiar, de un amigo, de un conocido, de un hijo, una hija, y que quiera tener, digamos, el consejo de ustedes, ¿dónde se puede comunicar? Bueno, nos pueden comunicar, no me sé el número, pero al 312-764-4495 y al 311-544-2523. Y al correo electrónico jefe.saludmental@todomed.com. Esos serían los contactos en los que ellos, o en la unidad directamente, kilómetro 2, 972, vía Guayabal, aquí en Palmira. Esta sede que tienen ustedes aquí muy cerca, cuando ya inauguren la que van a hacer en Piedra Grande, ya esa... Cerramos. Ya cierran ahí. Bueno. Son 15 minutos. Sí, desde no, eso es muy cerca. La nueva sede son 15 minutos. No, eso es muy exacto. cerca, la verdad es muy cerca. ¿Qué hay más en estos problemas de drogadicción? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Pero ha venido en crecimiento también el de las mujeres. Pues, ¿o es estable? Yo pienso que estable. Es estable, pero también las hay, ¿no? Más del 50% corresponde directamente a los hombres. Lo que sí evidenciamos más es que en las mujeres hay mayor patología dual, es decir, los dos diagnósticos. Pero a ver, ¿cuál es la dual? La que tiene consumo de sustancias psicoactivas y un trastorno mental. Ya. Es más en mujeres, de acuerdo al estudio que hicimos nosotros en la unidad de salud mental. Pero en sí, el mayor porcentaje que ingresa a la unidad de salud mental son hombres, entre 18 y 29 años. 18 y 29 años. Bueno, saludamos a Víctor Manuel Borrero,
Gracias por estar con nosotros. Rodrigo Dane nos aplaude. Gracias, Rodrigo, usted como siempre con nosotros. Arca dice hola, buena tarde para todos. Y don Fidel Arias Mancera igualmente con nosotros. Llegamos al final de Punto de Opinión. Muchísimas gracias al doctor José Acero, a la doctora Mayra Alejandra. ¿Está haciendo una maestría o ya la terminó? No, ya la terminé. Ya terminó. Maestría en salud mental. En drogodependencia. ¿En cómo? Drogodependencia. Drogodependencia. Ahí está. Ellos están al frente de esta, digamos, no digamos que es nueva, ¿no? En Todomed, la salud mental, sino que ahora pues están, digamos, reforzando todo ese trabajo que están haciendo ellos en salud mental y en diferentes, digamos, diferentes aspectos de lo que es la salud en Todomed, que es una empresa que de verdad es orgullo de los palmiranos. Es una empresa palmirana y la verdad, como lo dije al principio, está creciendo a pasos agigantados y como debe ser, con responsabilidad. Son más de 300 personas que tienen ustedes en este momento empleadas, ¿no? 600. 600, mire, yo es que 300, y son 600 personas que tienen Todomed. Doctora Mayra, muchísimas gracias. A Elizabeth, a su mamá que está ahí, igualmente nos saluda. Doctora Mayra, muchísimas gracias. Doctor José Acero, muchas gracias. Me saluda Américo, realmente un empresario exitoso. Igualmente me saluda a toda la gente de Todomed, me incluye también al doctor Elder Solarte. Claro que sí, muchísimas gracias a todos. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. Hablamos de salud mental, interesantísimo Todomed, lo que está haciendo. Nos vemos mañana en Punto de Opinión. Chao.